Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a mi video y a este canal. Bien, hoy vamos a seguir con lo que te venía contando sobre las distintas fases en la evolución del Imperio Español. Cuando te hablaba de la tercera fase, pues te conté que era la fase en la que se empezó a tratar de organizar y que, bueno, pues empezaron a ocurrir aquellas divisiones entre criollos y entre los criollos americanos y los españoles europeos peninsulares, ¿no? Y que esto ya marcó definitivamente una forma cultural que dura hasta nuestros días y que desde luego llegó hasta la independencia y fue, bueno, una de las causas de la independencia, ¿no? Es decir, que había pues unas enormes diferencias entre la cultura, la visión, las necesidades, los deseos de los criollos y de los peninsulares. Lo óptimo hubiera sido tratar de armonizarlos, pero la verdad es que eso no se consiguió nunca. Y el último intento fue en las Cortes de Cádiz, pero como ya te he contado en otras ocasiones, pues fracasaron también en esto. Siempre se quedaron cortos, siempre trataron de ver a los criollos americanos desde un punto de vista de superioridad moral, intelectual, política, cultural y hasta racial. Bien, que te recuerdo una vez más que cuando vengo hablando de estas fases, no son periodos así como que uno dice aquí empieza, aquí termina, no, sino que de alguna manera el uno se va difuminando en el otro, algunos perduran permeabilizando todos los demás, algunos se señalan más en un momento determinado, etcétera, etcétera. Ahora, en esta cuarta fase me refiero, la fase en la que ya se han terminado esas turbulencias que hubo después del intento de aplicación de las leyes nuevas, que fue realmente un fracaso, fue una turbulencia espantosa. Y entonces pues vino la fase de decir, bueno, las autoridades, los españoles de Europa, acabaron reconociendo que las cosas eran diferentes en América y que, bueno, pues vamos a sacar el mayor partido posible de la situación, pero, en fin, ya se ve que esto va a ser mucho más complicado, ¿no? Y entonces pues vino un periodo realmente de extraer riquezas formidable, que, bueno, pues vendría a empezar, qué sé yo, desde la mitad del siglo XVI y fue incrementándose todo el siglo XVII. Fue prácticamente el reinado de los Austrias, ¿no? Que quizás su máximo momento fue Felipe II, Felipe III, y después empezó a declinar. También un poco, sobre todo, declinaron las minas, probablemente pues por sobreexplotación y falta de inversión. Es decir, una mina necesita una inversión constante porque si no pues se deteriora y hay inundaciones, etc. Entonces ese afán enloquecido por sacar y sacar y sacar llegó a que en un momento determinado la producción empezó a declinar y desde luego al final del periodo de los Austrias sí había llegado pues a un punto bastante bajo, ¿no? Aunque seguía siendo muy productivo. La gran característica de esta fase, que esta fase sí tiene una fecha, un punto final, es el periodo de los Austrias, ¿no? El año 1700. Entonces, la gran característica de esta fase es que los Austrias están totalmente centrados en Europa. Es decir, América es como algo marginal, es como una fuente de recursos. Ya ha sido una gran sorpresa, ha sido como que les tocó a la lotería, han sacado toneladas y toneladas de plata, especialmente de oro y de toda clase de riquezas, pero las han usado especialmente para sus guerras en Europa. Este ha sido un periodo realmente malo para España, en donde en lugar de centrarse en fortalecer el Estado, en generar buenas infraestructuras, en invertir, todo se lo gastaron en guerras interminables que arruinaron, no solamente que gastaron todo lo que sacaron de América, sino que se arruinaron varias veces, cayeron en bancarrota muchas veces, ¿no?
y especialmente por la guerra de Flandes, que fue un tremendo desastre. Quizá algún día pues le dedique una serie de vídeos a la guerra de Flandes porque es especialmente interesante. Bien, pues esto es lo que hay que tener muy claro de ese periodo. Es decir, que el objetivo era Europa, es decir, sus campañas europeas, y lo demás tenía una importancia francamente muy relativa. Y entonces pues este periodo también tuvo otras características. Fue que el comienzo de la defensa del imperio, porque hasta esos momentos prácticamente las demás potencias europeas no tenían ni la fuerza suficiente ni el atrevimiento suficiente como para competir con España en esos por América, ¿no? Pero ya en esta fase estaríamos hablando pues aproximadamente del año 1570, por ahí. Entonces ya empieza a haber una enorme hostilidad con los ingleses y con los holandeses, y entonces estos empiezan a mandar piratas, es decir, o corsarios, es decir, gente a saquear todo lo que podían, y esto es algo nuevo. Es decir, durante prácticamente pues casi 100 años no había ocurrido nada de esto, y esto empieza a suceder de una manera importante, y empiezan a ser necesarios muchos gastos en la defensa. Después de esto, el siguiente punto fue también que empiezan a aparecer colonias en las Américas. Empiezan a meterse mucho más pues los portugueses, que ya estaban metidos, van expandiéndose. Los holandeses empiezan a tomar posesiones en el norte de América. Los franceses también empiezan a hacer intentos. Todo esto es propio ya de esta fase, con lo cual pues a la idea de los austrias de que su principal preocupación era Europa, pues entonces se suma la de que tenían que velar de alguna forma o apoyar de alguna forma que las posesiones en las Indias no se perdieran. Esto no lo podían hacer enviando ejércitos porque los tenían totalmente ocupados en Europa. Lo hicieron sobre todo invirtiendo en infraestructura de defensa, y ahí fueron las grandes fortalezas, pues como la de La Habana, la de Cartagena, efectivamente, que costaron muchísimo dinero, que fue dinero que salió de la propia América, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que fue una resta para lo que hubieran podido llegar a tener, ¿no? Las inversiones que se hicieron en fortificaciones, especialmente en el área del Caribe y del Golfo de México, fueron muy importantes, pues Veracruz, Portobelo, etcétera. Bien, pues esto es todo lo que te puedo decir sobre esta fase, y nada más, seguiremos hablando. Muchas gracias por tu atención, cuídate y hasta pronto.